Las 23 horas con 2 minutos. Vamos de inmediato al primer tema en importancia del conjunto que les hemos mencionado en los últimos instantes. La renuncia de una vocal que se suma a otras 2 que se registraron en los anteriores meses en el Tribunal Supremo Electoral. Me refiero, ya lo apunté y ya lo conocen, a Dunia Sandoval, que a través de una carta fijó una posición muy clara sobre lo que ocurre dentro del Tribunal Supremo Electoral, observando algunas decisiones, haciendo notar, por ejemplo, lo que ella llama la colisión de la voluntad popular con la aprobación de un par de candidaturas y una serie de temas que ya han sido comentados a lo largo de esta semana. Hoy, para seguir hablando del tema, porque desde luego no se ha agotado, contamos con la presencia de Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, don Antonio? Buenas noches, bienvenido como siempre. Juan Pablo, buenas noches, un placer, un gusto estar aquí en Hora 23, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. En el curso de los últimos días hemos visto diferentes actitudes para interpretar la renuncia de Dunia Sandoval. En el gobierno se ha tomado el tema con cierta indiferencia y hasta con cierto desdén. En la oposición se ha hablado de un quiebre mayor de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. En otros sectores se comenta que la credibilidad del tribunal está cada vez con mayores dudas. ¿A qué corriente de opinión de estas o a otras se adscribe para interpretar esa renuncia que no parece ser accidental tras otras 2 en los últimos meses? Juan Pablo, yo inicialmente debo indicar, y con todo respeto, que indudablemente cada uno de los vocales que estamos participando hemos tomado la decisión de participar primero en el proceso de preselección, una vez que hemos sido elegidos, asumir, y esa misma libertad tenemos para en su momento dar un paso al costado y reencauzar nuestra vida con otras actividades. En ese marco yo también entiendo la posición de Carmen Dunia, una profesional a la que yo aprecio mucho, una mujer muy valiente y que, bueno, ha pasado un periodo intenso de actividades desde el año 2015 y hoy, estos días, tomó la decisión de alejarse. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Estamos 6 vocales, estamos trabajando entre todos para hacer los reajustes, el reencauce. No es un proceso fácil, indudablemente, pero es un proceso necesario porque tenemos una obligación con el Estado, con la patria, y nosotros debemos continuar nuestra tarea. Ahora, junto con la renuncia, don Antonio, hay un tema de fondo que se vincula al conjunto de argumentos que ha expuesto Sandoval para presentar su renuncia. ¿Usted coincide, por ejemplo, en las observaciones y en el cuestionamiento que ella hizo, punto 1, a la convocatoria a las elecciones primarias y punto 2, al hecho de que desliza el razonamiento de que la habilitación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera no sería constitucional por colisionar con lo que es o fue el resultado del 21F? En realidad ambos compartimos el voto disidente por abstención porque entendemos que existe una colisión normativa entre lo dispuesto por el referéndum celebrado en febrero del año 2016, el 21, y también la sentencia constitucional 084. Pero también entendemos que en este conjunto de decisiones que se tienen que tomar, mis colegas han entendido también que existe una sentencia constitucional de cumplimiento obligatorio. Eso que está fuera del ámbito de nuestra competencia, nosotros no interpretamos la norma, nosotros aplicamos la norma. Es un tema básicamente administrativo electoral. Yo creo que esto debió ser resuelto oportunamente y adecuadamente por un proceso, ya sea de referéndum, un nuevo referéndum o finalmente una sentencia constitucional que establezca claramente qué es lo que debe hacerse. Esta argumentación, la que nos acaba de brindar, que ha expresado en algunas otras oportunidades, no es el reflejo de lo que algunos llaman un equilibrismo tratando de quedar bien con unos y con otros, cuando algunos analistas, por ejemplo, señalan que el Tribunal Supremo Electoral tenía atribuciones claras para no habilitar la candidatura de Morales y Linera. Bueno, nosotros somos jueces. No estamos haciendo equilibrio, nosotros estamos aplicando la normativa. Y en el concepto del juez, uno tiene que obrar en esa línea. Y eso es lo que hemos hecho.
Se ha considerado a usted y se consideraba a la vocal Sandoval como vocales institucionalistas dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Coincide con ese criterio? ¿Con institucionalistas se vinculaba ese concepto a personas fieles a la independencia y al mandato legal del Tribunal Supremo Electoral, arrojando algo de sospecha sobre el resto que no tendrían este carácter? ¿Usted se declara institucionalista o cómo define su condición hoy en el tribunal? Yo creo que estamos en medio de un proceso electoral anticipado, ¿no? Un largo proceso electoral, en el que existen diferentes tipos de opiniones y nosotros estamos inmersos porque formamos parte de ese elemento fundamental que es la administración del proceso electoral. Yo quiero remitirme a las declaraciones de los embajadores de la cooperación internacional, quienes, y sobre todo, en particular uno de ellos, decía: el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, es el depositario de la herencia democrática de este país. Un país que ya hace más de 30 años ha recuperado su democracia y que en todos estos procesos ha resuelto toda esta transición a través del voto. Nosotros formamos parte de eso. Entonces, entrar en una consideración u otra creo que no es objetiva. Nosotros vamos a seguir administrando estos procesos, lo vamos a hacer con la mayor transparencia, vamos a publicitar siempre nuestras actuaciones, vamos a trabajar de manera más estrecha con el ciudadano y también con las organizaciones políticas, porque entendemos que el proceso electoral que se nos viene en octubre es un proceso importante, porque elige a las autoridades nacionales, tan importante como el que se nos viene también en abril, cuando vamos a elegir a las autoridades subnacionales. Vamos a hablar enseguida de los pasos que faltan en el calendario electoral. Pero antes, Dunia Sandoval decía en su carta algo así como que llegó a sentirse incómoda en el ambiente del Tribunal Supremo Electoral por la presencia de nuevos vocales, determinadas corrientes de opinión y las circunstancias que ya describió. En su caso, ¿usted se siente cómodo aún? Bueno, yo soy una persona de trabajo, soy una persona que ha tenido muchos retos en esta vida y no siempre situaciones favorables para el trabajo que uno hace. En realidad y en general yo he tenido situaciones bastante complejas que vencer. Esta no va a ser una novedad. Entonces vamos a formar parte y vamos a reconstituir el equipo. Dunia era una persona muy importante, como lo fue Katy en su momento y como lo fue José Luis también. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un trabajo nuevamente de reorganización interna, de asignación en lo que corresponde y bueno, como le decía Juan Pablo en su momento, nosotros debemos continuar y debemos cumplir el deber que tenemos que llevar adelante. ¿No se siente algo así como un llanero solitario dentro del Tribunal Supremo Electoral ante una corriente que ha ido creciendo en cuanto a posiciones de los otros vocales del Tribunal Supremo Electoral con un discurso más cauteloso o más afín que el abierto y franco que usted ha expresado en varias oportunidades? No me siento, porque lo que sí hay en la sala es mucho diálogo. Hay mucho diálogo, entendemos que también hay decisiones que se toman por mayoría. Es posible que en algunas yo no esté de acuerdo, hay otras en las que estoy de acuerdo. Entonces eso es parte del juego democrático que llevamos adelante. Entonces, ¿usted estará dispuesto a mantener la línea que expresó hasta este momento? Es decir, la disidencia cuando corresponda, si así lo dicta su conciencia y su análisis, o el apoyo a las decisiones que adopte el tribunal. Si están enmarcadas en la ley, siempre lo voy a hacer así. Muy bien. Hablemos ahora de lo que resta como actividades del calendario electoral. Todavía hay un periodo largo hasta octubre. ¿Qué fechas importantes destacaría en los meses que nos quedan de aquí a octubre? Bueno, la última tarea que nosotros tenemos es básicamente celebrar la sesión de consolidación del padrón, el resultado de la votación, en primarias, elaborar ese acta y hacer la información correspondiente a la Asamblea Legislativa y comunicar a cada organización política y alianza de los resultados que han obtenido de manera oficial. Posteriormente, y no hay mucho tiempo de espera, empezamos los trabajos preparatorios para lo que va a ser la convocatoria en mayo para el proceso electoral de noviembre. Nosotros tenemos que revisar
ajustar si corresponde y elaborar los nuevos reglamentos para este proceso. Tenemos que hacer un análisis de todo lo que va a ser la nueva geografía electoral, porque se han ido creando nuevos asientos, nuevos recintos. Tenemos que hacer esa administración. Es un trabajo muy relacionado con los TEDs, con los tribunales electorales departamentales, y también trabajaremos en esa tarea que llevamos adelante, que es el registro permanente y también el registro masivo de nuevos electores. Hemos tenido un proceso muy exitoso, muy interesante durante la gestión pasada y parte del 2017. Hemos registrado y también hemos hecho cambio de domicilio por este procedimiento de registro permanente de 250.000 ciudadanos y muchos de ellos jóvenes. Estamos muy contentos. Ese fue uno de los hitos que marcamos cuando se propuso la nueva ley de organizaciones políticas. Nosotros queremos que las organizaciones políticas sean la plataforma en que los jóvenes, como usted, por ejemplo, en su momento pueda participar y tomar decisiones. Nosotros creemos que hay que fortalecer esa participación democrática, esa equidad de género, la democracia paritaria, que debe manifestarse con fortaleza y con hechos y resultados patentes en las mismas directivas de los partidos. Vamos a trabajar también muy de cerca con la observación y con la cooperación internacional. Hemos propuesto en su momento que se pueda hacer primero misiones de cooperación que fortalezcan sobre todo las áreas jurisdiccionales, que creo que son las que en este momento precisamos. Nos apoyen también en el área técnica, nunca está de más, es necesario ir innovando, ir mejorando, y posteriormente hacer una observación vigorosa, una observación puntual, que tenga una cobertura amplia en todo el país. Este va a ser un proceso electoral intenso, muy intenso, por todo lo que ha sido del anticipo. Entonces debemos estar preparados como órgano electoral para enfrentarlo. Usted diría, por el conjunto de actividades que acaba de mencionar, que lo que queda por delante es más una tarea administrativa, porque ya pasó lo peor en un sentido figurado. Me refiero a polémicas y a decisiones difíciles como la habilitación de candidaturas, como la convocatoria de elecciones primarias. ¿Queda un trabajo meramente administrativo o tendremos quizás algo de la salsa y la polémica que ha acompañado a las decisiones de la Corte en los últimos meses? No, yo creo más bien que ha sido un proceso intenso, sí, complejo el que se ha llevado hasta ahora, pero viene la parte más dura, porque tenemos que hacer la habilitación de todos los que van a ser candidatos a senadores, diputados uninominales, plurinominales, especiales indígenas, y también aquellos que van a participar para ser autoridades supranacionales. Entonces, este es un proceso que no sé si admite comparaciones, pero indudablemente va a ser una secuencia muy intensa. Ahora este proceso va a estar acompañado de observaciones fundamentalmente de la oposición y de otros sectores que parecen increciendo. Me refiero, por ejemplo, a la decisión en esta jornada de impulsar un informe de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ante la Asamblea Legislativa para que explique qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Esta división de atención entre respuestas a cuestionamientos externos y atención a los deberes del tribunal en la organización de las elecciones en sí no dispersará la preocupación de los vocales y la eficiencia de la tarea en sí del tribunal. Sí, Juan Pablo, pero yo creo que las mismas organizaciones políticas ahora les toca prepararse para elegir sus candidatos, prepararse para elaborar un buen plan de gobierno, que no lo hace pues el tribunal, ni lo van a hacer con la controversia con nosotros. Entonces, ellos tienen que enamorar al electorado. Hoy corresponde que el candidato se vuelque, conquiste ese electorado, no le mienta, no le ofrezca cosas que no va a cumplir. Y no nos vamos a juzgar nosotros solamente hacemos el recuento de votos y entregamos las credenciales. Pero yo como ciudadano también voy a demandar eso, porque yo también voto. Yo voy a elegir a quienes van a ser las autoridades. Y como todo aspiro a que los planes de gobierno sean coherentes. Nosotros tenemos terribles problemas. Juan Pablo, yo a veces
opto por apagar la televisión o escuchar música. Ese reto, esa queja, por ejemplo, de esa niña en Santa Cruz que está pasando un calvario, la cantidad de feminicidios que tenemos, la cantidad de gente que está siendo detenida por corrupción. Algo está pasando en nuestra sociedad. Y no es el Tribunal Supremo el problema. Algo está pasando. Nosotros solamente marcamos los momentos, hitos, en los cuales estos seres humanos se tornan autoridades y nos dirigen. Entonces pueden cansarse llamándonos al que les expliquemos qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral. En el Tribunal Supremo Electoral estamos trabajando. Hemos hecho una elección complejísima. Tuvimos el menor tiempo para hacerla y lo hicimos eficientemente. Ahora el reto es de ellos. Los actores políticos. En un ejercicio numérico, don Antonio, lo ideal sería que en una escala de 0 a 10 el Tribunal Supremo Electoral tenga una calificación de 10 en cuanto a credibilidad en el conjunto de la población. Por todo lo que ha pasado hoy, ¿qué puntaje le asignaría en ese índice de 0 a 10 en cuanto a credibilidad? A mí me preocupa hacer bien mi trabajo. Porque hoy es como cuando en un momento determinado llevamos adelante la auditoría al padrón electoral. Y alguien sugirió que hagamos paralelamente una encuesta de percepción sobre el padrón electoral. ¿Qué percepción puede tener un padrón electoral que lo están auditando? La peor, pues, ¿no ve? Pero yo recuerdo también ese mensaje de los embajadores que decían: los depositarios de la herencia democrática de este país que recuperó hace un poco más de 30 años son el órgano electoral. Y ellos no nos conocen. Ellos no sabían cómo nos han elegido. Y en varios de sus comentarios dicen: yo no sé, yo no entiendo qué es lo que pasa. Se han administrado tantos procesos nacionales en los cuales había diferentes tipos de satisfacciones. Nosotros no hemos mirado ni quién ganaba ni quién perdía, hemos reflejado lo que ha salido. ¿Nos anima a dar una calificación al índice de credibilidad? No, porque no tiene sentido. Califíqueme usted, ¿no ve? Y califíqueme cuando yo acabe esto. Nosotros hemos hecho un proceso impecable. Ahora, y si hay observaciones, las vamos a analizar y las vamos a corregir. Porque nuestro trabajo es ese. Ese es nuestro trabajo. Ahora sí, lo que se podría exigir, y allí sí estoy seguro que tiene una respuesta al Tribunal Supremo Electoral, es imparcialidad e independencia en la toma de decisiones. En eso existe la convicción colegiada de que se trata de los principios que guían y van a guiar las etapas delicadas que tenemos por delante en el proceso electoral. Sí, existe. Y si no hubiera ese cumplimiento, también el ciudadano tiene el derecho de tomarnos cuenta y procesarnos si no lo cumpliéramos. ¿Qué teme don Antonio Costas como retos del trabajo electoral en los siguientes meses respecto a lo que puede pasar con el tribunal, con sus decisiones y su relación con la sociedad? En realidad yo temo que se complejice la situación social del país. Por eso es que yo invoco siempre: hagamos este proceso, desarmemos nuestros corazones, hagamos un buen proceso de oferta, que los candidatos se dediquen a trabajar. Yo creo que todos estamos cansados de tanta pelea. La pelea no une a nadie. El criticarnos el uno al otro, nadie es ángel. Entonces tenemos que asumir con responsabilidad lo que nos toca a cada uno. Los candidatos tendrán que pensar en las candidaturas. No les voy a enseñar yo cómo tienen que actuar. No tengo yo ese atrevimiento. Pero tampoco duden de que nosotros no vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Yo sé hacerlo. Usted ha señalado en esta semana que no tiene la disposición ni ha pasado aún por su cabeza la posibilidad de renunciar. Si está imbuido, como lo ha explicado muy bien en esta entrevista, en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué puede asegurar como comportamiento individual, legal e institucional en los próximos meses? Imparcialidad y transparencia. Dos conceptos claves. Sí. ¿Los compartirán todos sus colegas? Claro.
Muy bien. Entonces, y para finalizar, don Antonio, ¿qué podemos esperar de lo que resta del proceso electoral hasta el mes de octubre? Bueno, invitarlos a ustedes a que nos acompañen, que ustedes vayan haciendo seguimiento. Juan Pablo, yo no creo que lo visite mucho. Ojalá que... Pero lo voy a visitar siempre. Yo le agradezco